Bien, no recuerdo bien, a principio de año, sé que la primera prédica la tuvo ahí la maestra Noé. Dios, ¿cierto? No sé si se acuerdan. ¿Noé recuerda ahí? ¿No se están? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de qué esa vez trató? Escrito está. Y Dios lleva a sus hijos amados también al desierto. A veces romantizamos de que la carrera de la fe es como es playa, aquí vamos a estar playa, ¿no? Tampoco significa que vamos a estarnos pegando en el pecho y sufriendo ahí a guata pelada, arrastrándonos. Pero es verdad, Dios también a sus hijos amados los lleva al desierto, porque también es necesario. Y luego también, no sé si fue antes o después, ahí me ayuda, Enzo también compartió cómo escuchar y oír la voz de Dios. Pero cuando Enzo compartió esa vez, una frase me quedó dando vuelta. ¿Ya? Y no es, amigo Enzo, que no te haya pescado en todo lo que dijiste después, pero él habló y se enfocó en Lucas 24. Pero ¿por qué quiero llegar a esta frase? Porque ese día nuestro amigo ahí, Enzo, nos llevaba a cómo escuchar la voz de Dios. Pero a mí solamente me quedó, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y yo quedé pensando todo el rato esta pregunta en mi corazón. Y yo decía, ¿a cuántos de aquí, o hace cuánto que tu corazón no ardía mientras Jesús estaba contigo? Todo el rato esta frase estaba en mi mente. ¿Acaso no ardía tu corazón cuando Jesús te abría las Escrituras? Cuando Jesús soltó una palabra, cuando Jesús vino a tu encuentro. Y a esta parte es la que siento que Dios quiere preguntar hoy. Que el Espíritu Santo quiere redarguir hoy. Lucas 24, les voy a leer. Eran los que iban camino a Emaús, ¿cierto? Vamos a contextualizar la cosa. Jesús ya hace 3 días, él había fallecido, muerte, digamos, de este cuerpo natural. Pero al tercer día él iba a resucitar y él resucitó. Amén. Lo cantamos todo el rato. Jesús resucitó. Si no creemos que Jesús resucitó, vana es nuestra fe. Pero ellos estaban conversando, ¿cierto? Ahora, nosotros cuando escuchamos, leemos este relato de los que iban camino a Emaús, ellos iban un poco conversando con esta persona extraña que se acerca a ellos y le dice, bueno, ¿acaso tú no sabes las cosas que pasaron? Voy a empezar desde el 19, dice, ¿qué es lo que ha pasado? Les preguntó este NN. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Fíjense en el 21. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Y empieza ahí como la copucha santa. Y también algunas mujeres, ¿ves? Porque siempre nos tildan como las mujeres, siempre somos las primeras en llegar a la escena. ¿Ya? También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados, como que poniendo en tela de juicio. Estuvieron con Jesús, pasaron con Jesús, sabían que Jesús iba a resucitar, pero ellos todavía pegados. Esto pasó hace 3 días y estas mujeres nos están diciendo de que esta mañana fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Esta persona les responde y les dice, qué torpes son ustedes, les dijo,
Y qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho, y qué tardos de corazón, digo, para creer todo lo que han dicho los profetas. Jesús le estaba diciendo, acuérdense que en Jesús iba a ser el cumplimiento de la ley, los profetas y los salmos. Todo se cumplía en él. Y Jesús le estaba diciendo que tardos son para entender que los profetas hablaron de esto. El 26 dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzó por Moisés. Les hizo Jesús un intensivo que me habría encantado tener ese inédito, pero Jesús empieza con un intensivo, una clase ahí, desde Moisés, dice, parte por Moisés y por todos los profetas y les empieza a contar, dice, y les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Les estaba diciendo, le estaba contando de que las escrituras todo el rato se trató de él. De lo que Moisés habló, los profetas, los salmos, todo era yo. Era yo. Pero ellos todavía, los ojos no eran abiertos, ¿cierto? Hasta que después nos saltamos al versículo 31 y dice, entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Pero una cosa identificaron en todo ese rato. Se decían el uno a otro, y aquí está esa pregunta que me quedó todo ese tiempo dando vuelta. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Así como ya me imagino diciéndole a Cleofas, que era uno de los que estaba ahí, ¿acaso no ardía tu corazón cuando él hablaba en las escrituras? ¿Hace cuánto tiempo que tu corazón no arde? ¿Hace cuánto tiempo que las palabras que te fueron entregadas no han hecho arder de nuevo tu corazón por Jesús? Teniéndola aquí, ahora. Para ellos Jesús estaba en otro cuerpo, tal vez, yo creo, el cuerpo resucitado. Ellos no lo conocieron. Lo conocían, caminaron con él. Habían sido discípulos. Pero ese cuerpo resucitado físicamente a lo mejor no lo reconocía. Pero sí una cosa, había un termómetro, digamos, del corazón. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras? Así como, qué tontos fuimos. Y luego, bueno, ellos van corriendo a los discípulos. Y ahí está la frase que me gusta de las mujeres, que no está ahí, pero era verdad lo que las mujeres habían dicho. Él resucitó. Yo me imagino ahí la mujer diciendo la frase célebre que no le gusta a los hombres. Te lo dije. No está, pero me gusta imaginar. Creo que en ese momento ahí es que fueron al sepulcro así como, te lo dije, ¿cierto? Entonces, en esta búsqueda de cuando acaso no ardía tu corazón, de repente empezamos a buscar, ¿cierto? A buscar, a hacer cómo vuelva a arder mi corazón por Jesús. Siento que Dios está hablando esta mañana igual a esas personas que alguna vez tuvieron encuentros con Jesús, pero en la actualidad están viviendo de las glorias pasadas. Pero también a aquellos que abrazamos la fe, pensemos en los que van a volver y en la respuesta que les vamos a dar. Porque después me llevaba a una frase. Ellos se quedaron pensando, lo que decía en el versículo 21, abrigábamos la esperanza de que era Él quien iba a redimir a Israel y se murió. ¿Cómo? Estaban pegados en la forma, ¿se dan cuenta? Estaban pegados en que la forma en que Jesús iba a venir no era a través del siervo sufriente que habla Isaías. Se lo saltaron. Jesús le estaba diciendo, ¿acaso los profetas no decían esto, que era necesario que yo sufriera?
Pero ellos estaban pegados en la forma en que esta no era la forma. Él tenía que venir como un rey, Él tenía que liberarnos, sacarnos de la opresión que Roma ejercía sobre el pueblo en ese tiempo. Y no lo podían ver aunque Jesús estuviese frente a sus ojos. Entonces una frase vino a mi memoria y que se ha mal enseñado por mucho tiempo. Y dice, volver a la senda antigua. No sé si la han escuchado. ¿Quieres que vuelva a arder tu corazón? Vuelve a la senda antigua. Pero el volver a la senda antigua, por mucho tiempo, yo creo que hasta el día de hoy, se ha mal enseñado pensando en que volver a la senda antigua todavía tiene que ver con las formas. Vamos a volver a los coritos de antes, a esos que avivaban el fuego. Hermano, usted tiene que volver a hacer esto y aquello, porque esa es la forma. Hay que volver a la senda antigua. Y se han dañado tantos corazones con esa frase malentendida. Hubieron tantos avivamientos apagados porque llegaron los defensores de la senda antigua. Hay que volver a la senda antigua. Esa no es la forma en que Dios se manifiesta. Y se satanizó en algún momento la batería. Y se la rompe. Se satanizó muchas cosas. Y hasta el día de hoy todavía hay cosas que seguimos castigando porque esa no es la forma de entregar palabra profética. Esa no es la forma de alabar a Dios. Esa no es la forma en que usted se tiene que vestir, como al pastor se le ocurre venir en chalas. Hay que volver a la senda antigua. A todo esto el pastor está mirando, ¿no? Un saludo ahí. Entonces, pegados en la forma. Pero ¿de dónde viene volver a la senda antigua? Vamos a Jeremías 6:16, a ver si ahí la Anaís nos lleva. ¿De dónde viene esto de volver a la senda antigua? Jeremías 6:16 dice así. Así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado, pero ellos dijeron, no lo seguiremos. ¿Ya? En la versión, igual, esa es la versión NBI, en la versión Reina Valera, dice también así, espérenme un poquito, Jeremías 6:16. El contexto de esto es que Jeremías estaba profetizando, ahí mis alumnos de Panorama Bíblico, ¿a dónde estaba Jeremías? ¿El reino del sur o del norte? Todos reprobados mañana. Judá. Y estaba por ser llevado cautivo. Y el profeta le estaba diciendo, por favor reaccionen, porque si no se van a ir de vuelo aquí. Y obviamente se fueron cautivos, porque si ustedes ven al final, dice que no, el pueblo no obedeció. En versión Reina Valera dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Entonces, ¿cuál es la senda antigua? Buscamos en nuestro corazón fórmulas con respecto a las formas. Y como les dije, muchos dañados por esto. Pero ¿cuál es la respuesta? Jesús cita, de hecho ustedes si lo ven en sus Biblias, en sus celulares, hay un hiperlink, algo así se llama. Y Jesús cita esta parte de Jeremías. Cita esta parte y van a encontrar la respuesta en Mateo 11:29. ¿Qué dice Mateo 11:29? Mateo 11:29. Aún no estamos. Bien, lo voy a leer aquí. ¿Ya? Dice así. Llevad mi yugo, es Jesús hablando, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice después? Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que dice Jeremías? Busquen la senda antigua, busquen ese camino, porque en ese camino hallaréis descanso para vuestras almas. Y Jesús está diciendo, aprendan de mí, van a encontrar descanso en vuestras almas. Entonces, ¿quién era la senda antigua? Jesús. Siempre fue Jesús. Siempre ha sido Jesús. Y se ha mal enseñado por años. Y hay personas por años autocastigándose, viendo las fórmulas de cómo prender mi corazón. Cómo volver a prender mi corazón, buscando las formas en que Jesús se manifestó en ese tiempo, en esa iglesia, con esos líderes que hacían esas cosas. Pero esa nunca fue la respuesta. Nunca se trató de las formas. Era Jesús. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Él es la senda por la que debemos andar. Él es quien Jeremías profetizaba. Él es el que le decía a los que iban camino a Maús, ¿no se dan cuenta que se trata de mí? Les explicó lo que se refería en el versículo 27, acuérdense en Lucas 24, les explica lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Era Él. Descansa si has sido dañado, si alguien está escuchando esta transmisión y fuiste dañado, porque líderes en su tiempo dijeron y apagaron el fuego que hay en ti, diciendo hay que volver a la senda antigua, creyendo que se trataba de las formas. Porque las formas que te funcionaron, incluso en la actualidad, si tú estás luchando con eso, Señor, yo quiero que mi corazón vuelva a arder por ti. Y empezamos a buscar las fórmulas que nos funcionaban en ese tiempo. Pero Jesús te está diciendo, soy yo. Yo soy el que da reposo a tu alma. Yo soy el que da descanso a tu corazón. No tiene nada que ver con fórmulas. No tiene nada que ver con formas. Soy yo. Siempre ha sido Él. Pero hay un espíritu siempre como los fariseos en ese tiempo. Ese espíritu fariseico que en ese tiempo era, ¿cómo sanó en un día sábado? No puede ser. ¿Sanó un sábado? ¿Come? ¿Bebe? ¿Se junta con prostitutas? No, ese no puede ser el Mesías. Formas. No tenía nada que ver con Él. Por eso Él les decía, les hablaba de Él en las Escrituras. Les hablaba de Él, siempre ha sido Él. En Panorama Bíblico vimos igual, Jesús nunca fue el plan B del Padre. No pasaron 400 años de silencio y Dios dijo, ¿qué puedo hacer para que el pueblo vuelva? Jesús, te toca. Jesús nunca fue el plan B. Él siempre estuvo, desde el Edén incluso. Bueno, Él siempre ha sido desde antes. Pero desde que ocurre esa separación, Génesis 3:16, cuando dice, esa es la simiente que te va a aplastar la cabeza. Jesús siempre fue parte del plan. Siempre se ha tratado de Él. Reconcíliate con Él y no busques las formas. ¿Qué hacer? Voy a ayunar, voy a hacer estos 7 pasos, voy a hacer ta y ta. Por supuesto que tenemos disciplinas espirituales, eso no pasa de moda. Pero no podemos encasillarlo. Es como lo que le pasó a Moisés, ¿cierto? Un ejemplo de Moisés es súper claro. Moisés en Éxodo 17:6, vemos que Moisés le hablaba a la roca. Dios le dijo, háblale a la peña y va a salir agua. Golpéala a la peña. Ya me estoy confundiendo. En Éxodo 17 Dios le dice, golpea a la peña. Moisés la golpea 2 veces de hecho, para que se saliera agua. Y ocurre ese milagro, ¿cierto? En medio del desierto, todos felices. Le duró la felicidad muy poco, ¿cierto?
porque ya en Números 20 de nuevo tenían sed, se habían olvidado de que Dios sí era capaz de darle agua en medio del desierto, pero les faltaba el agua. Mentalidad de esclavo. Nadie con mentalidad de esclavo va a tomar la tierra prometida. Por eso fue necesario que otra generación, excepto Josué y Caleb, entraran a la tierra prometida. Formas. Moisés, pégala a la roca. Pero en Números 20, ahora, debo prestarle ropa a Moisés, en verdad, porque yo tengo menos paciencia que él, francamente. Yo, aparte de haberle pegado a la roca, le había pegado unos cuantos. No tiene nada que ver la cojera de mi esposo, por favor, con lo que estoy diciendo. ¿Ya? Pero en Números 20, Moisés, Dios, ¿qué le dijo a Moisés? En Números 20, en el capítulo 8 lo van a ver. Dios le dice, háblale a la roca. ¿Pero qué hizo Moisés? Le pegó a la roca. Y eso le costó la entrada a la tierra prometida. La vas a ver de lejos, no vas a poder estar en ella. ¡Qué fuerte! Gracias a Dios porque vivimos en tiempo de la gracia. ¡Qué fuerte! ¿Cuánto le costó a Moisés todo lo que hizo? Pero encasilló a Dios. Si me funcionó pegarle a la roca la primera vez, ¿por qué no puede ser así ahora? ¡Pah! Le pegó a la roca. Si así se manifestaba el Señor aquella vez, con ese corito, con esa alabanza, con esa forma de vestirme, esa es la forma. Así tiene que ser ahora. Nunca ha sido así. Esa no era la senda antigua. Te la enseñaron mal. Vuelve a la senda antigua. Nunca tuvo que ver con eso. Siempre tuvo todo que ver con Jesús. Es Jesús el que prende nuestros corazones. ¿Acaso no es Él el que prendió tu corazón? No tenía que ver con las estrategias que usabas en ese tiempo. Lo más probable es que las estrategias que necesitas para ahora sean distintas. Porque no puedes pedirle al Dios creador de todo, el que es tan creativo para todo y tan ofensivo. Jesús fue ofensivo en su forma de sanar. ¡Qué falta de respeto! Tirarse en... A ver. ¿Ves? Yo lo hago en tiempos de COVID, me mata. ¡Qué ofensivo era Jesús! ¿Cómo se le ocurre sanar con un escupo? Y los fariseos ahí, sé libre de ese espíritu fariseico. Tienes que ser libre esta mañana de ese espíritu fariseico. No tiene nada que ver con las formas. El que prende tu corazón es Jesús. De Él se trataba las Escrituras, de Él hablaba. Era yo. Los que iban camino a Emaús no lo pudieron ver solamente hasta que sus ojos fueron abiertos. Y vamos a orar en esta mañana porque creo que necesitamos todos, de alguna u otra forma, libertad en volver a la senda antigua. Libertad para poder ver con los ojos de Dios, que venga el fuego consumidor, que venga de las formas en que Él quiera venir. Dios no te puede encasillar siendo el creador, siendo tan creativo, a que no culpen a Jesús por ser tan creativo. Es su esencia. Él no creó a nadie desde el inicio de la humanidad igual a otro. ¿Y a cuántas personas ha creado Dios hasta la actualidad? Y le vamos a pedir que Él mantenga las mismas formas de manifestación del Espíritu que hace 10 años. Joven, es tiempo de que Dios sea tu Dios y no copies las formas de tus padres. Pero ojo aquí, no estoy diciendo, no te estoy llamando a la desobediencia. Honra de la forma en que Dios ha sido el Dios de tus padres. Pero esta parte del camino
te toca a ti. Y a lo mejor no va a ser la forma en que lo hacía con ellos, pero sí va a ser siempre el mismo Dios, porque Él es la senda antigua. Él es, el que era y el que ha de venir. Él es la senda antigua. Reconcíliate con eso en tu corazón. Los que nos están escuchando, los que nos están viendo, si te dañaron en otras partes con esto, de verdad te pedimos perdón. No era eso, era Jesús. ¿Hace cuánto de los que están aquí, hace cuánto tiempo que tu corazón no se ha prendido como en aquellos días? Vuelve tu corazón a Él. Él está diciendo en esta mañana, así como decía Jeremías, como lo dijo Él, lo dice Él, soy yo, hallaréis descanso para vuestras almas. Soy yo el que da descanso a tu alma. Siempre he sido yo. Vuelca tu corazón a mí. Ahora entiendas un poco más los salmos de David, como el Salmo 62, en ti reposa mi alma. En ti haya descanso. Siempre has sido tú. Siempre has sido tú. Y una cosa que, no sé si mujeres o hombres, pero hay gente que cuando se pierde, como que, ya no voy a decir hombres que si le pasa más a los hombres o a las mujeres, sino van a decir la Fanny siempre le da a los hombres duro, no. Pero cuando alguien se pierde, siempre hay alguien que le cuesta preguntar, oye, ¿para dónde voy? Es como que no, van a sospechar que ando perdido. Pero si andas perdido, pregunta. ¿A dónde queda tal parte? ¿A dónde? Por eso es que necesitaba decirles eso esta mañana, porque los hijos van a volver. Y necesitamos darle respuesta de que la senda antigua siempre ha sido Jesús. Siempre es Él. Y cuando te encuentres perdido, sin saber para dónde ir, Él es la respuesta. Él siempre ha sido la respuesta. Y Jeremías dice, pregunta, busca. La iglesia tiene que ser la respuesta. La iglesia es la que tiene que crear los encuentros con Jesús. Que encuentre lo suficiente de Jesús en ti para que esos encuentros se generen. Pero cuando eso pase, nuestro corazón tiene que arder. Tiene que volver a arder. Tienes que volver a arder. Tienes que volver tu corazón al que lo hace arder. Y siempre ha sido Él. Así que no te limites, ni te pelees, reconcíliate con las formas. Es que Dios lo va a hacer a través de ese cabro que está tatuado, esa niña que tiene un piercing. Estoy dando ejemplo ya, no quiero que nadie se sienta aludido. Dios lo va a hacer así, están ahí. ¿Sabes qué? El domingo pasado el pastor hablaba del kairos de Dios, la agenda de Dios. Las cosas que Dios está soltando y que va a seguir soltando, lo va a hacer conmigo o sinmigo, dijo alguien por ahí. Los va a hacer igual. Pero depende de ti si te quedaste pegado en las formas, en si lo vas a ver desde lejos, como Moisés, o vas a ser parte. Yo quiero ser parte, no sé tú. Yo quiero ser parte. Y los que tomen parte en eso van a ser corazones ardientes por Jesús. Van a ser personas que le van a superar la ofensa de quien esté, de cómo sea, de cómo venga, de cómo sea este avivamiento, de las formas en que la persona más creativa, el Dios que todo lo ha creado, lo quiere hacer. Señor, yo estoy aquí para que sea como tú quieras que sea. Pero yo voy a tener un corazón ardiente por ti. Y no quiero mirar desde lejos. No quiero mirar desde lejos, porque me quedé encasillado en cómo lo hacen, quién se equivoca, quién no. Y ese es el líder. Y ella es la que va a predicar. Y ese es el pastor. Hay que avanzar.
hay que avanzar. Y no necesariamente va a ser de la forma en que fue hace años atrás. Porque para este tiempo necesitamos a lo mejor que sea distinto. Pero no te equivoques, Él siempre ha sido la senda antigua. Y eso es lo que quería transmitir en sus corazones. Vuelve a quien prende tu corazón. Él es la senda antigua, el que trae el reposo al alma.